Pamela Chuquicóndor, nuestra representante de Perú. Pamela, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Hola a todos? Hola, Alex. Hola, Pamela, buenos días. Bueno, Pamela viene a hablarnos de un tema muy interesante también, que tiene que ver con prolapso de órganos pélvicos y actividad física, ¿verdad? Entonces, Pamela va a abordar este tema muy relevante, además dentro de la fisioterapia del suelo pélvico hay que mencionar que es el prolapso de órganos pélvicos y su relación con la actividad física. Entonces, en la práctica clínica encontramos esto, ¿verdad? Ya nos contará Pamela, muy frecuente, y es un tema que cada vez, por dicha y por el trabajo de muchos profesionales, como las ponentes que tenemos aquí, se está hablando más y se está llegando a tener más conocimiento en la población, ¿verdad? Entonces, Pamela nos compartirá su enfoque y experiencia en este campo. Pamela, adelante. Muy bien, voy a compartir. Mm, mm. Ya vemos el modo diapositiva. Muy bien, sí se logra ver, ¿verdad? Perfecto, sí. Sí, ok. Muy bien. Buenos días con todos. Hoy día vamos a hablar acerca del prolapso de órganos pélvicos y la actividad física. Vamos a replantear un poquito el rol de la presión abdominal y vamos a desmitificar el movimiento y recuperar la conciencia respecto a algo que es muy importante. El diagnóstico que paraliza. Nosotros creo que en nuestra actividad clínica del día a día vemos muchos casos relacionados con prolapso de órganos pélvicos. Y cuando atendemos a ese tipo de pacientes, sabemos que recibir un diagnóstico como tal viene acompañado siempre de un miedo, ¿no? Muy profundo de no empeorar la condición que ella tiene. Y este miedo al movimiento, que se llama kinesiofobia, las empuja entonces a que permanezcan más tiempo en el sedentarismo. Y esto generalmente viene acompañado por recomendaciones incluso de los especialistas que los ven, ¿no? Decirle ya no cargues tanto peso, evita, incluso he tenido pacientes que le han dicho evita no hacer tantas compras en el mercado, que alguien más te ayude, evita ya correr. Y sabemos que actualmente dentro de los hábitos de vida que tenemos las mujeres, algo muy positivo es que cada vez tomamos mucho más conciencia de la actividad física y no solo de la actividad física, sino también del el ejercicio como tal, que sabemos que tiene muchas buenas condiciones para que nuestra calidad de vida aumente y también los años, obviamente, de vida saludable. El impacto real. Pasa que 3 de cada 10 mujeres con prolapso de órganos pélvicos reportan que sus síntomas van a verse afectados significativamente cuando participan en el ejercicio. Es decir, que cuando realizan algún tipo de actividad de ejercicio van a sentir tal vez mayor sensación de pesadez, de bulto vaginal, mayor incomodidad, a veces incluso dolor. Y por lo tanto, cerca de la mitad de estas mujeres sintomáticas van a modificar, que sería el mejor de los casos, o van a abandonar el ejercicio por completo. Pasa que un 37% de estas mujeres que tienen algún tipo de disfunción de suelo pélvico van a reportar que van a abandonar el ejercicio debido a los síntomas del prolapso. Y entonces eso se va a volver un círculo vicioso en el cual vamos a dejarnos de mover, lo cual a la vez va a debilitar la salud general y paradójicamente, aunque no parezca, eso también va a impactar en la salud de nuestro suelo pélvico. Bien. El prolapso de los órganos pélvicos, ¿qué cosa es? Para entrar tal vez un poquito más en puntualización. El prolapso va a ser una condición en la cual pues, los músculos, los tejidos, los ligamentos, fascias, todo el tejido conectivo que justamente han hablado en una ponencia anterior, va a verse debilitado, ¿cierto? Entonces, ese soporte ya no va a tener la misma capacidad y va a hacer que alguno de los órganos, generalmente no es un solo órgano el que desciende, vaya a bajar de su posición normal o inicial y puede ser que protruya a través de la vagina. Sabemos que tenemos un prolapso de pared anterior, que son los términos más actuales, que viene a ser una cistocele o un prolapso de vejiga. Tenemos un prolapso uterino, que sabemos que ahora se llama un prolapso apical. Tenemos el prolapso rectal o rectocele, que sabemos que ahora los términos adecuados sería decir un prolapso de la pared posterior. Y acá les vengo con
algunas preguntas, porque me gusta mucho que interactuemos y que también vayamos saliendo de ciertos mitos, porque en realidad esta ponencia es para compartir con ustedes y que vayamos desmitificando lo que tal vez teníamos como concepto hace muchos años. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, ¿sí? ¿Cuál de esos que ustedes ven acá? Que tenemos parto vía vaginal, tenemos obesidad, tenemos menopausia, estreñimiento, tos crónica, impacto moderado hablando de actividades físicas o incluso el ejercicio, o carga física intensa, creen que son tal vez los dos o tres principales factores de riesgo que pueden producir un prolapso de órganos pélvicos? Si ustedes pueden contestar en el chat, que yo creo que no puedo. Ah, sí puedo. O alguien quiere decirlo, alguien que diga, tienen ahí las letras, pueden decir A, B, C, D, E, F, G. ¿Cuál de esos tres, cuál de esos ustedes piensan que son los tres principales que son los factores de riesgo para un prolapso de órganos pélvicos? Que ustedes tendrían en cuenta, dirían, no, esto hay que modificar, no, es por esto que mi paciente tiene el prolapso. Movimientos, B, D, A, Sí, ahí veo las respuestas. ajá, ok, G. D, G, A, B. Ok, sí, A, B, G. Ok, A, B, G. D. Muy bien. Entonces vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia, qué es lo que nos dice la evidencia científica. Ahí veo que muchos han contestado de estreñimiento, por ahí parto vaginal, obesidad y también carga física intensa. Vamos a ver. Muy bien. Y los resultados significativamente relevantes hablan de un semáforo. Entonces, nosotros podemos clasificar factores de riesgo como un semáforo. Luz roja quiere decir los más importantes, hay otro riesgo moderado y hay otro riesgo leve. Y vean, el estreñimiento que mencionaron por ahí la mayoría e incluso el hecho de levantar cargas pesadas no se encuentra dentro de los factores de riesgo eh, con mayor, digamos, potencia para que ocurra un prolapso de órganos pélvicos. ¿Cuál es el de ellos? El parto vaginal, una segunda etapa prolongada de parto, obviamente si hubo instrumentación o no, y la edad o la menopausia también. Y como vean, dentro del semáforo en morado, o sea, como factores medianamente importantes, la obesidad sí, el aumento crónico de presión intraabdominal, es decir, el aumento de esta presión por mucho tiempo o por conductas muy prolongadas o que se manifiestan no solamente muy prolongado en un momento, sino que en varios días en cuestión de tiempo. El estreñimiento, tos crónica, sí, levantar cargas pesadas, el impacto moderado, cirugías pélvicas y tenemos como factores bajos la genética o factores también socioeconómicos y laborales que hay que también tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, vamos un poquito ahí cambiando el chip que tal vez tenemos y vean que los factores más importantes vienen a ser principalmente el parto. Y tenemos acá un estudio del año 2023 y yo también les vuelvo a hacer otra pregunta para que nos pongamos a pensar. ¿Qué deportes de los cuales ustedes ven aquí, sí, creen que están, o actividades que vemos, creen que están vinculados con mayor riesgo de prolapso de órganos pélvicos? Ahí tienen sus nombres. Igual, pueden escribir, no hay problema, que yo los leo. O hablarlo también. ¿Cuál o cuáles, no? Ya, CrossFit, para el veo, levantamiento de pesa, powerlifting, ujú, levantamiento de peso, triatlón, ujú, levantamiento de peso, CrossFit, ajá. Ok, muy bien, creo que son únicos. CrossFit, ok. Sí, yo creo que empieza a terminar. Ah, ok. Con una acotación más, muy bien. Ok, vean, lo que está en su mayoría es levantamiento de peso y CrossFit. Muy bien, vamos a ver.
Y sí, porque el CrossFit, ok, volei por impacto, el CrossFit creo que en los últimos años, ahora ya no está quizá tanto, creo que sonaba mucho más hace algunos años el CrossFit como parte de una actividad física, incluso ejercicio, que muchas personas empezaron a hacer. Obviamente también una mayor cantidad de las mujeres, ¿no? Y se daba mucho de este hecho de que no, que ya si tienes prolapso, ¿por qué no? Que no lo hagas, o que el CrossFit ejercía, pues era, como se terminó, una actividad o ejercicio de alta presión, hiperpresivo, ¿no? Pero vamos a ver qué cosa nos dice este artículo. Pues en realidad este artículo nos dice que el powerlifting, sí, y el levantamiento de peso, un 23% de las mujeres que lo realizan van a tener mayor factor de riesgo a prolapso de órganos pélvicos. Pero ¿qué más nos dice? Que otros deportes, incluido el CrossFit, considerados intensos, no mostraron una prevalencia significativamente mayor relacionado con la generación de prolapso de órganos pélvicos. ¿Sí? Entonces, solamente powerlifting, levantamiento de peso, un 23%. Pero el CrossFit, por ejemplo, que habíamos hablado del triatlón o el vóley, no. Entonces, ¿qué dice la evidencia sobre esto? Dice que la prevalencia en alta intensidad en deportes de gran esfuerzo como la halterofilia, la prevalencia del prolapso es de un 23%. ¿Cuál es el factor dominante de esto? Más significativo siendo el historial obstétrico, como vimos dentro de nuestro semáforo de rojo, naranja y verde, ¿no? O sea, no es el deporte en sí. ¿Y qué síntomas? Hay que tener muy en cuenta los síntomas versus el Down, que es fundamental distinguir entre un aumento temporal de los síntomas, por ejemplo, que lo que les decía, ¿no? Pesadez durante el entrenamiento, que lo reportan las mujeres y que por eso suelen decir, no, esto me está haciendo daño, es mejor que lo deje, o un daño estructural que sí sea real y sea visto a largo plazo. Vamos con otra pregunta, ¿sí? Hablando del mismo artículo. ¿Ustedes creen que actividades no necesariamente van a aumentar el riesgo de prolapso de órganos pélvicos o son manejadas? Dicen que actividades como el CrossFit, el triatlón que habíamos visto, natación o gimnasia, no se van a asociar consistentemente con mayor prevalencia del POP. Y ahora yo les traigo unas imágenes abajo. Esto era para hacer una encuesta, pero creo que nos va a tardar un poquito de tiempo y tenemos el tiempo justo para poder conversar un poco más de esto. Así que simplemente les pediría que igual vayan a contactar si quieren por mensaje o diciendo, levantando la mano. Pensarían que una mujer que trabaja con 50 kilos, digamos, en 30 con 50 kilos, una mujer que trabaja o entrena con 10 kilos o una mujer sedentaria, ¿cuál de estas tres, A, B o C, ustedes creen que tenga mayor factor de riesgo con la generación de prolapso de órganos pélvicos? A, la que trabaja con 50, B, la que trabaja con 10 o C, la que es sedentaria. ¿Qué dirían ustedes? Ajá, ok, por ahí hay Cs, hay As, hay Ts, C, As, ajá. Bien, están entre C y A, ¿no? A, B, no. Con 10 kilos, no. Ok, muy bien. Y vamos a ver qué nos dice. No, Ok, vamos a ver qué no nos se dice. vaya. A, C. Las mujeres, vean, que levantan pesos pesados, o sea, mayor de 50 kilos, tuvieron menor prevalencia de síntomas que quienes levantaban cargas ligeras o eran sedentarios. Y yo cuando leí esto, dije, ¿es en serio, no? Porque todos tenemos el pensamiento de que no, a mayor peso obviamente va a haber mayor presión y eso va a hacer que sea un factor de riesgo muy importante para la generación de prolapsos. Pero vean lo que nos dice, o sea, las mujeres que levantaban estos pesos pesados, que son mayores de 50 kilos, tuvieron menor prevalencia de síntomas que quienes eran sedentarios o cargaban pesos ligeros como 10 kilos. Entonces, ¿qué sugiere esto? Sugiere que el entrenamiento correcto puede no ser perjudicial. Entonces, solo estamos nosotros enfocándonos en cuánto peso cargan, pero no estamos enfocándonos en cómo están habilitadas o entrenadas o acondicionadas cada mujer que lo hace. ¿Sí? Entonces, el mito de reposo absoluto. Si tengo prolazo, no puedo hacer ejercicio, saltar ni levantar peso jamás. La realidad científica habla de que el reposo absoluto debilita los tejidos conectivos a la masa muscular y entonces el impacto y el peso no son los enemigos absolutos, sino que el verdadero riesgo va a radicar en someter al cuerpo a cargas para las que aún no están preparadas, ¿sí? Acondicionadas.
Y sabemos que dentro del algoritmo de la intervención o tratamiento del prolapso de órganos pélvicos, pues vamos a tener acá como tratamiento conservador los cambios de vida, el bajar de peso y como vemos, obviamente los ejercicios de suelo pélvico. Pero también tenemos que considerar que ahora hay un abordaje y una comprensión mucho mayor acerca de cómo manejar el prolapso de órganos pélvicos. Y si ven acá, obviamente estamos de cajón la fisioterapia del suelo pélvico, la nutrición, los estilos de vida, pero que también está la colaboración, dice, con otros profesionales del fitness, trainers de CrossFit, instructores de pilates, especialistas en running. No están descartando las vías del hecho de hacer actividad física ni ejercicio como tal. Los están incluyendo dentro de un manejo adaptado en relación al prolapso de órganos pélvicos. Vengo con otra pregunta. ¿Cuál de estas, cuál de estas dos actividades ustedes creen que va a generar mayor aumento de la presión abdominal? ¿La A o la B? Pueden responder escribiendo, hablando, levantando mano. Vamos a ver. A, B. Ok, vamos a ver qué dicen. Mm, 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 mm. Ok, ok, listo. Bien. La mayoría que respondió al menos por el chat ha sido A. ¿Y qué nos dice? A ver la siguiente. La ciencia nos decía que sí, la postura A es la que genera mayor presión en el suelo pélvico. Entonces, cuando yo veo, vamos a retroceder, cuando yo veo esto, yo creo que lo bueno es que la mayoría respondió A. No sé si todos pensábamos igual. La mayoría piensa, por lo que alguna vez he hecho también esta pregunta en clases, que es la B, que es el hecho de correr, ¿no? Siempre lo hemos tenido muy relacionado que cuando hay prolapso de órganos pélvicos, una de las actividades o ejercicios que hacías, correr, ya no, porque genera alto impacto, siempre escucho, alto impacto, hiperpresivo, pero en realidad esta postura que es mantenida, que no significa no tener una adecuación a la acción y reacción, genera mayor presión abdominal. Por lo tanto, podríamos hablar, también es para responder, que existen ejercicios y o actividades hiperpresivas. ¿Qué dicen ustedes? Podríamos hablar entonces que hay ejercicios como tal que yo digo, no, esto es hiperpresivo, vamos a quitarlo de tu lista. No, esta actividad es hiperpresiva. ¿Puedo yo hablar de ejercicios o actividades hiperpresivas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Ya, ¿no? Pero como sí. ¿Alguien más que se anima a contestar? Sí, sí, sí. Por ahí alguien respondió con mayor comunicación, que sí. Ah, ahí también. Vale. Muy bien. Pero dentro de lo que han contestado, la mayoría gana diciendo que sí. O sea, que sí, podemos hablar que existen obviamente ejercicios y actividades hiperpresivas. ¿Y qué cosa dice la SME? Vamos a ver. Que no, ¿sí? No. Entonces, tratemos de ahora, nosotros que tenemos a nuestros pacientes, quitar de nuestro vocabulario el hecho de decir ejercicio hiperpresivo. Es una actividad hiperpresiva porque no existe cuenta. La presión intraabdominal que se produce en cada persona al realizar una actividad es diferente. Nosotros hablamos de que cada persona es diferente, entonces por lo tal, ¿por qué no podemos también decir, porque es verdad que la presión que maneja cada persona es diferente? Es otra cosa, el día a día de nuestro cuerpo necesita impacto y presión. Algo que siempre me gusta que razonemos es, ¿por qué el suelo pélvico está en ese lugar en donde está? ¿Por qué fuimos creados así? Si ustedes creen que ese suelo pélvico que fue creado así no estuviera adaptado para recibir cargas, para responder al impacto, a la presión, no debería estar ahí, ¿cierto? Porque si nosotros nos ponemos nada más de pie, ya sabemos que la gravedad está en contra. Sabemos que la presión del abdomen en sí, de las vísceras y todo eso, está en contra. Entonces, este suelo pélvico está adaptado para eso. El que nosotros quitemos una actividad que también lleve a que este suelo pélvico tenga esas reacciones, más bien estaría perjudicando el suelo pélvico. Lo que hay que seguir, porque hacer es que hay que adaptarlo quizá cuando ha habido cuando hay un tipo de disfunción. Entonces, concluimos que obviamente
hay que entrenar la reacción del suelo pélvico. La mayoría de lesiones no son culpa del ejercicio en sí, sino que el problema viene porque no hay una buena adaptación de los tejidos por una sobrecarga o por falta de progresión. Entonces tenemos el paradigma del cambio. ¿Cuál es este? La presión intraabdominal relativa. O sea, el problema no es el ejercicio, ¿sí? Y esto es un nuevo concepto, o un concepto que ya tiene años, pero que quizá no lo sabíamos. Al igual que el volumen máximo de oxígeno, por ejemplo, que uno consume en el fitness, en una actividad, la presión del suelo pélvico también es única para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, no hay que mirar el número en absoluto, es clasificar el ejercicio no solo por su presión absoluta, es un error eso. Hay una capacidad individual, lo que por ejemplo para una mujer representa un 80% de su esfuerzo máximo, porque no está trabajado, porque no está adaptado, para otra solamente puede ser el 40%. Entonces, la presión intraabdominal es relativo a cada persona, ¿sí? Y un ejercicio como tal, o una actividad física va a ser seguro para una persona mientras que se encuentre dentro de su capacidad máxima de esfuerzo, mientras que para otra quizá no. Por ejemplo, un ejercicio A puede ser seguro para uno porque la presión lo maneja bien, pero un ejercicio B puede ser, por ejemplo, para esta misma persona que todavía no está adaptada, llega a lo máximo que puede tolerar, pero si sobrepasa eso puede generar síntomas. Entonces hay que ver, hay que analizar y evaluar también dentro de eso qué ejercicios mi paciente por el momento puede realizar y hay que tener en cuenta a dónde ella también quiere llegar. ¿No? Entonces, los factores de riesgo que nosotros sí vamos a poder controlar. No vamos a poder cambiar nuestra genética, el historial de partos, por ejemplo, el hecho de la llegada de la menopausia, no vamos a poder controlarlo. ¿Cómo lo podemos enfrentar y manejar? Sí, eso sí. Pero que llegue, no, es algo fisiológico que tiene que llegar. Entonces, pero sí podemos trabajar el hecho de la técnica respiratoria, la coordinación neuromuscular, la sincronización de nuestro core en general, en completo, con el suelo pélvico, la fatiga muscular, ¿no? O sea, la técnica que va a empeorar esa fatiga. ¿Qué técnica sería la mejor para poder regular las presiones? Los factores diarios también son importantes, es decir, yo veo, manejé el hecho de cómo ella trabaja en esta actividad física o en este ejercicio, pero mi paciente es estreñida crónica, y yo no trabajé la parte coloproctológica, no trabajé los hábitos de vida, eh, yo no veo, por ejemplo, que esta paciente también, por ejemplo, tiene un EPOC. Entonces tengo que adecuarme a la situación de cada uno y ver qué otros factores que están involucrados son modificables y trabajables que hay que también realizarlos, porque si no, mi trabajo no va a estar incompleto. Y traje ese artículo también que habla acerca del impacto, ¿no? Versus la protección. O sea, ¿cuánto sería un impacto sobre el suelo pélvico y cuánto sería un factor protector? Y Bo hablaba de que en atletas, por ejemplo, de alto impacto, el riesgo era 3 veces mayor, ¿no? De generar incontinencia urinaria en comparación con controles sanitarios, pero eran atletas de alto impacto. Y hablaba que a la par hay una balanza, una movilidad de bajo impacto que tiene un efecto protector, que era lo que hablábamos, que el suelo pélvico está diseñado para poder tener una regulación entre reacción y acción. Y esas actividades, por ejemplo, como caminar, reducían significativamente el riesgo de fomentar, sí, al fomentar esta cocontracción refleja para mantener el tono muscular sin sobrecarga de presión. Entonces, el veredicto final al que llega este artículo es que el ejercicio no es inherentemente lesivo, sino el daño va a depender estrictamente de la dosis de impacto que se coloque en el paciente y la respuesta de esta musculatura pélvica a ello. Entonces, ¿cómo pasamos de la protección a la acción? Bien, es primero siempre trabajar el hecho de la conciencia y control corporal, el hecho de la respiración, en este caso tal vez más diafragmática, que trabaje un poco el bajo impacto, la activación funcional en el artículo, en varios artículos que he visto, hay muy buena relación en el hecho del NAC, que nosotros llamamos a una contracción voluntaria, ¿no? De este suelo pélvico ante un esfuerzo. Y hablan también del dinamismo, ¿no? La integración de estos ejercicios como el pull-up y levantamientos dentro con las técnicas tanto de respiración como del NAC. Y esto obviamente hablando en nuestra evaluación dependiendo de qué grado de disfunción y la evaluación muscular que tengamos en nuestro paciente. Y sabemos que la aliada principal es la fisioterapia de suelo pélvico. Tenemos el estándar de oro a nivel
de evidencia 1, grado A. El entrenamiento muscular específico y individualizado supervisado por nosotros. Una educación biomecánica también para el deporte, saber qué gestos tal vez pueden ser que en mi paciente aumente más la presión, que aún no lo maneje. Y un uso estratégico de pesarios, porque también podría ser una opción para entrenar con seguridad. Justo en el congreso último que hemos estado, hablaron de el uso, por ejemplo, de pesarios como parte no solamente de un tratamiento, sino de una prevención que se podía utilizar en mujeres incluso jóvenes que tenían actividad física, que eran activamente entrenaban y todo ello, y no ver al empresario como una última opción, sino viendo funcionalmente si ella lo necesita y ella lo requiere para ella sentirse mejor y seguir haciendo las actividades que ella gusta. Entonces, el nuevo paradigma. El prolapso de órganos pélvicos va a ser diferente, está en contra de una restricción. Entonces hay que tener una educación sobre nuestra propia anatomía, la progresión de cargas inteligentes y guiadas y una coordinación perfecta entre lo que viene a ser el core y el suelo pélvico. Y termino diciéndoles que donde otros ven que hay límites, la fisioterapia abre caminos. Sabemos que nuestro principal, creo que motor, es que las personas, no solamente la parte muscular que lo trabajamos, pero nuestro enfoque es en la base muscular para trabajar la función. Entonces, donde otros especialistas pueden ver que restricciones, nosotros creo que abrimos caminos para que las personas, nuestros pacientes, puedan sentirse funcionalmente activos, felices con lo que hacen y tengan una mejor calidad de vida. Así que sigamos trabajando en eso. Les comparto ahí mis redes por si quieren seguir viendo contenido informativo, educativo sobre el suelo pélvico y que venimos trabajando. Paso también igual a felicitar que ya lo hice la vez el día sábado, que fue el último día, porque vamos creciendo mucho más en Perú sobre la fisioterapia del suelo pélvico y de una manera fuerte, consciente, con evidencia y también segura. Así que eso es. Muy agradecida igual con Alex por la invitación y quedo a si hay preguntas o algo que deseen que yo vuelva a poder explicar. Ok, muy bien. Hay una evaluación de instrumento prueba funcional que pueda recomendar para evaluar fisiológico previo de entrenamiento funcional. Bueno, dentro de las herramientas que nosotros tenemos, siempre va a ser el hecho de lo que viene a ser el perfect, que es una prueba. Como no era parte, voy a salir de acá para responder esa pregunta un ratito. Ok. Sí, como no era parte dentro del tema propiamente donde íbamos a tocar, pero sí, o sea, dentro de las evaluaciones que nosotros tenemos, va a ser una parte de la evaluación diafragmática, de ver cómo manejamos presiones, una evaluación también de lo que viene a ser el perfect, ¿sí? Que es propiamente la escala donde vemos cómo se encuentra no solamente la fuerza, la resistencia, sino el control motor y la coordinación muscular que vamos a tener. Entonces, dentro de ellos sí. Y aparte, por ejemplo, en el congreso que ahora ha habido, hicieron una pregunta un poco similar acerca sobre todo de cómo ir adecuando las cargas con los pacientes respecto a esto y hablaban que también pues, podríamos incluir otras pruebas funcionales como viene a ser la escala de Borg, por ejemplo, ¿no? Que es la escala del esfuerzo percibido. Tenemos también, si trabajamos con peso, lo que viene a ser el RM, ¿no? Lo que viene a ser la fuerza máxima y ir relacionándolo con eso. Entonces, hay otras cosas que no solamente creo que cuando hablamos de actividad física eh, o ejercicio, también tenemos que ir tomando de otras ramas, no solamente fijarnos en nuestra especialidad, porque vamos a ir incluyendo obviamente a nuestro paciente en algo mucho más. Ujú. Aparte de ejercicios de que hay otros tipos de ejercicios adecuados. A ver. Gracias, Milagros. Un saludo también. Aparte de ejercicios de Kegel, hay otros tipos de ejercicios adecuados de manera progresiva. Bueno, nosotros hablamos de que ahora sí se tiene el término de entrenamiento muscular de piso pélvico, ¿cierto? Ya, Kegel es un término bastante antiguo de un tipo de ejercicios, que son contracciones, pero eran una dosis única, ¿no? Ahora sabemos que hay que desplegar, personalizar y tienen ese nombre. Eh, Obviamente, son ejercicios centrados en el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, pero como todos, nosotros no podemos solamente entrenar esa musculatura del piso pélvico sin tener una mejor estabilidad, por ejemplo, a nivel el abdominal pélvico en general, o sea, cadera, por profundo. Entonces, hay otros ejercicios, sí, que nosotros vemos incluso que les dicen ejercicios de entrenamiento del suelo pélvico, no lo son,
pero son necesarios cómo acoplarlos dentro de la actividad, porque tenemos que también entrenar todo ese tipo de ejercicios, ¿no? Ahora se habla también mucho del TAL, ¿no? Del complejo abdominal, lumbar, pélvico, perineal, que son ejercicios que abordan mucho más este tema. Ujú. Excelente, Pamela. Muchísimas gracias. Yo creo que esta presentación, pues, en definitiva, aporta mucha claridad sobre la relación entre la actividad física y el prolapso de órganos pélvicos. Y bueno, por eso muchas gracias y por explicarlo también así de manera eh, tan sencilla, ¿verdad? La verdad, un tema tan complejo, ponerlo así, pues hay que dominarlo. Entonces, muchas gracias por eso. Si hay alguna otra pregunta, por favor, pueden ponerla en el chat. Si no, Pamela, nuevamente, gracias por participar. Definitivamente tu aporte ha sido clave también para esta actividad. Gracias, Alex. Y un saludo y gracias por la invitación de nuevo. Felicitaciones por promover este tipo de actividades que refuerzan mucho más nuestra labor dentro del área. No, gracias a usted, gracias a ti y a las demás tres compañeras que han dicho sí, vamos, porque eso es al final lo que hace que las cosas sucedan. Así que esperamos tenerte en próximas actividades también presente. Y claro que sí. Muchas gracias, Pamela. Hasta luego.